Y formalmente estamos empezando nuestra sesión número 4 del curso de Excel comercial y empresarial. Bueno, entonces los invito inicialmente que todos por favor ingresen a su Classroom. Para el día de hoy ya hay material publicado como clase 3 de Excel. Les pido de cualquier manera por favor que del material del día de ayer, es decir el de clase 2 Excel, por favor podamos acceder un momento también a ese documento para poder mirar las dos últimas hojas de la información que está ahí relacionada. Entonces permítame, por acá comparto la pantalla precisamente de esas dos últimas hojas de nuestra clase de ayer. Y me confirman por favor todos que están momentáneamente en este archivo llamado clase 2 de Excel. Es para mirar unos conceptos generales de la última hoja, de las dos últimas hojas de tipos y de relativos. Levante la mano por favor los que ya están ahí. Angie, Carlos, David, Edward, Javier. Ok, bueno. Entonces vamos a asumir que todos están ahí que todos están ahí ya en la clase número 2 de las dos últimas hojas llamadas tipos y relativos. Entonces a partir de hoy ya vamos a empezar a ver un poquito más la aplicación de las funciones, de ciertas fórmulas con operadores matemáticos, etcétera, etcétera. Pero para ello necesitamos tener en cuenta algunas cosas. Primero que todo, resulta que en el momento en que nosotros nos paramos sobre una celda, por ejemplo, pregunta acá de contexto, aquí estaría sobre la celda ¿cuál, perdón? Aquí donde estoy escribiendo exactamente, de pronto que no se ve, ¿qué celda sería este? B3. B3. B3, correcto. Bueno, entonces estoy acá en la celda B3 y resulta que cualquier movimiento que yo haga hacia otra celda a través de una fórmula va a ser producto, como en el caso de acá, de una celda relativa. Me explico lo siguiente. Aquí en la hoja de ejercicio vamos a mirar un momento lo siguiente. Vamos a borrar toda la información que hay acá en los productos cuando intentamos sacar el 20%. Entonces ese 20%, en vez de colocarlo como un dato manual en cada fórmula, vamos a colocarlo en una celda, en este caso en la G1, vamos a colocar 20%, o qué otra alternativa es que podemos colocar acá. 0.2. 0,2. Porque también podemos expresar el porcentaje entre un número entre 0 y 1 como lo mencionábamos. A 0.2. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que aquí en el descuento del 20% nos decían tome el subtotal y multiplíquelo por el 20%. En este caso yo lo tomé desde una celda en la cual yo le he dado entrada a una información. Yo lo tomo en estos momentos, arrastro la celda y quiero que miren un momento cuál es el comportamiento que tiene. ¿Cuál es el comportamiento que tienen los valores que yo acabo de ingresar? Ok, dame un momento. Ok, noten ustedes brevemente qué pasa cuando yo intento decirle a cada producto que le quiero sacar el 20% teniendo en la celda G1 el 20%. Observen las fórmulas de acá. Entonces, primera pregunta. ¿A todos los productos en estos momentos yo les estoy aplicando el 20%? ¿O qué está pasando con el comportamiento de la fórmula que yo acabo de colocar? Se está moviendo el valor a la celda de abajo. Como Cor no tiene nada, sale cero. Exacto. Yo estoy moviendo el valor. En el caso de acá, que estoy en la columna E2, en la cual yo estoy en estos momentos multiplicando el subtotal
por el valor de la celda G1 que tiene el 20%, a este sí me aplica el 20%. Mientras que en el momento en que yo arrastro la fórmula en la celda E3, el procedimiento que me está haciendo es tomar el subtotal y multiplicarlo no por el valor del 20%, sino por el valor que se encuentra inmediatamente abajo, debido a que la celda en la que yo estoy tomando la información que quiero multiplicar es una celda relativa. ¿Y por qué relativa? Porque depende de la posición en la cual se va a mover el espacio de la fórmula. Es decir, yo en estos momentos aquí voy a estar multiplicándolo por G2 y en la parte de abajo en E4 va a cambiar porque yo esta celda G2 en ningún momento, perdón, creo que se recuperé, creo que se me fue el momentico la señal. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver el computador? Sí. Oh, ok, Sí, ok, señor. listo. Entonces, les decía, estoy pasándome aquí en esta columna, en esta celda E3, estoy colocando como fórmula un G2, cuando yo realmente quería llamar era G1 que tiene el 20%. Lo mismo va a pasar con las fórmulas de abajo y ustedes se pueden dar cuenta en la parte de acá. Yo lo que realmente quería hacer era que a todos los valores del subtotal los multiplicara siempre por la celda G1 que me contiene la información del 20%. Entonces, cuando yo observo que una celda no tiene en lo absoluto nada de raro, ¿y qué es esto de nada de raro? Exactamente ese nada de raro es un signo de pesos. Cuando yo tengo dentro de una fórmula un signo de pesos haciendo referencia a una celda, quiere decir que yo estoy haciendo un proceso de amarrado o de fijado que puede ser tanto de una celda completa como de una fila completa o como de una columna completa. Ya vamos a ver qué es esto. En el caso de acá, yo he fijado en estos momentos la totalidad de la celda G1, porque he colocado el signo pesos tanto a la columna como el signo pesos acompañado al número. Y en estos momentos, si yo quiero desplazar acá la fórmula, ahora sí voy a poder hallar el 20% de cada valor de producto. Es decir, el subtotal siempre va a estar en estos momentos multiplicados por el 20% que yo acabo de entrar manualmente. De nuevo, la ventaja que nos produce a nosotros colocar un valor de entrada dentro de una celda y relacionarlo con una forma va a significar que si yo quiero en cualquier momento cambiar el valor, que no sea un 20% sino un 15%, automáticamente la fórmula me va a retratar el valor que yo estoy acá dando de entrada. Entonces, volvamos un momento a la hoja tipos. En la hoja tipos nos empiezan a explicar las referencias relativas absolutas y mixtas de las celdas. Entonces, decíamos que una celda está conformada por el nombre de la columna más el nombre de la fila. Con el símbolo de pesos nos va a permitir fijar o una columna o una fila o la columna y la fila, que en este caso sería fijar la celda. Para ello, si yo quiero fijar la columna, tengo que colocarlo antes de la columna. Si yo quiero fijar la fila, tengo que colocar ese símbolo de pesos antes de la fila. Si yo quiero fijar la celda completamente, voy a colocarlo tanto antes de la fila como antes de la columna. ¿Y qué es eso? Resulta que la forma en cómo se me presenta a mí una celda es como ustedes lo observan acá. Cuando yo hago el movimiento hacia abajo, voy a suponer que yo me encuentro, perdón que haga esto acá un momento, voy a suponer que yo me encuentro en la celda A2. Si yo me encuentro en la celda A2 y me desplazo hacia abajo, bajo lo que les acabo de decir, ¿qué pasaría? ¿Qué seguiría haciendo? ¿Cuál sería el nuevo valor que adoptaría en la parte de acá? En la parte de acá, donde estoy colocando.
el dato. ¿Qué me dice? Por acá alguien levantó el micrófono. Eduard, cuéntame, Eduard. Ahí sería cambio de fila, ¿no? Sigue Cambio la de misma. fila. Sigue la misma. Ahora, si me paso al lado, ¿qué pasa? O sea, aquí, que creo que no se ve lo que estoy escribiendo, entonces voy a... Ya. Ahí donde escribí SDF. Cambio de columna. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo quedaría? ¿Eso qué vendría siendo? B2. Sería B2. B2. Listo. Así opera una celda relativa. Es decir, yo no tengo fijado ni columna ni fila, por lo cual si yo me muevo a la derecha, pues va a ser B2. Si me muevo hacia abajo, va a ser A3. Si me muevo hacia arriba, va a ser A1 y así sucesivamente. Ahora, resulta que tenemos una celda absoluta, que es en la cual yo lo que hago es fijar la totalidad de la celda, tanto en columna como en fila. Entonces, si yo tomo una fórmula y la arrastro acá donde estoy en este momento escribiendo SDF, ¿cómo quedaría? ¿A quién estaría llamando esa fórmula? ¿A qué celda? Si estoy fijando tanto columna como fila. Les cambio la pregunta. ¿Será que esa fila o acá donde estoy ingresando el dato pasa a ser B2? A2. Sigue siendo A2. Correcto. ¿Por qué sigue siendo A2? Porque yo estoy fijando la celda A2 completamente. Y si yo desplazo mi fórmula hacia acá, la celda va a seguir siendo A2. Si yo desplazo mi fórmula hacia abajo, ¿qué valor adopta? ¿De qué celda? O sea, acá donde estoy escribiendo. A2 también. Sigue siendo A2, correcto. Y eso sería una celda absoluta, en el cual yo fijo tanto columna como fila e indiscutiblemente para donde yo me mueva, bien sea para la derecha o para la izquierda o hacia abajo, siempre va a tomar el valor que se encuentra dentro de la celda A2. Ahora miremos lo siguiente. Resulta que hay unas celdas mixtas, tanto por filas como por columnas. ¿Y qué quiere decir esto? En este caso de acá, recuerden que si yo le coloco el signo de pesos antes de la fila o acá abajo, antes de la columna, me está diciendo qué es lo que yo estoy fijando. En el caso de acá, como va antes del número, estoy fijando la fila. Y en el caso de acá, como va antes de la letra, estoy fijando la columna. Hasta aquí, ¿el concepto es claro? Correcto. Levanten la mano los que no les es claro lo que acabo de decir. Bueno, entiendo que para todos es claro. Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a volver a colocarnos acá. Y vamos a decir lo siguiente. Resulta que yo estoy en la celda A2 y le coloqué el signo de pesos al 2. O sea, hice la fijación ¿a qué? ¿A la columna o a la fila? A la fila. Fila. Correcto. Lo hago a la fila. Entonces, si yo me paso acá, ¿cómo quedaría o a quién estaría llamando la fórmula? ¿A qué celda estaría llamando? B2. B2. ¿Por qué B2? Porque como yo fijé la fila, valga la redundancia, y yo me paso a la derecha, pues la columna sí se puede modificar, paso a ser AB. Pero si yo me paso aquí hacia abajo, ¿cómo quedaría? A2.
¿Y por qué queda siendo A2? Creo que me dijo Lina. Sí, señor. Lina, ¿por qué sigue siendo A2? Porque es una columna A, pero pues arrastra la fila 2. Exacto, sigo en la columna A, pero yo le dije, no me mueva los valores que hay en la fila 2. Entonces al yo pasarme acá abajo, sigo siendo columna A como lo dijo Lina, pero sigo siendo fila 2 porque yo acá lo estoy diciendo que lo voy a fijar. Así sería para el caso de las filas. Miremos para el caso de las columnas cómo sería. Resulta que yo me ubico acá y fijo la columna. Entonces, si yo me paso a la posición que está acá, ¿cómo quedaría? ¿A2? Quedaría A2. Y seguimos la misma lógica que tú dijiste hace un momento, Lina. Resulta que yo fijé la columna A, entonces va a seguir siendo A. Y como todavía estoy en la fila 2, pues sigue siendo 2. Ahora la pregunta, si yo me paso acá, ¿cómo quedaría? ¿A3? A3, Karen, muy bien. ¿Por qué? Porque yo les dije, fíjeme la columna. Y ahorita estoy en una nueva fila. Esa fila yo no la tengo fijada porque no tengo un signo de pesos. Entonces sería A3. Y yo sé que para muchos en estos momentos puede ser algo de confusión, pero ya lo vamos a ver con ejercicios de que pues es más fácil entenderlo así. Por último, quiero preguntar, alguien levantó la mano, Laura, cuéntame. Laura. Laura, ¿tienes problemas con el micrófono de pronto? Bueno, veo que Laura levantó la mano, pero no logro escuchar nada. Entonces, vamos a hacer el último ejemplo con esto. Si yo estoy ubicado acá, No, profe, qué pena contigo, es que mi bebé levantó la mano, pero no, ok, yo estoy acá. Y tenía problemas también con el micrófono porque me había sacado como de la reunión donde la tenía. dale, dale, no hay problema, dale. Entonces, si yo me ubico en esta celda de acá en estos momentos, donde estoy colocando las letras en las B3, ¿cómo quedaría esa expresión? Bajo el concepto de que estoy fijando la columna. A3. A3. ¿Por qué? Porque yo que le dije que fijara la A, esa es inamovible. Y estoy en la fila 3, aquí sigue siendo A3. Bajo lo que hemos dicho hasta el momento, vuelvo y les digo, con un ejercicio es más entendible, es más o menos claro lo que estamos haciendo en estos momentos. Levanten la mano los que en estos momentos digan, no, la verdad no entendí nada de lo que acabamos de explicar. Bueno, listo. Entonces vamos a pasarnos un momento a la hoja relativas. Y resulta que por aquí en la hoja relativas nos ponen un primer ejemplo en el cual nos pueden decir lo siguiente. Resulta que hay un precio o un valor de un determinado producto, servicio, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que estas cantidades son las ventas que realizó la persona 1 y las ventas que realizó la persona 2. Si yo quiero acá sacar el total de las ventas tanto de la persona 1 como de la persona 2 utilizando este valor, ¿qué debería yo hacer? ¿Qué me dice, por ejemplo, Lina Fernanda? Sería fijar la cantidad 1 más la cantidad 2 y arrastrarla. Listo, entonces fijo la cantidad 1
más la cantidad 2 y tú dices que la arrastro. Vamos a probar. Perdón. Les pregunto, ¿ese es el valor que yo estoy esperando? No. ¿No? ¿Cómo sería, Karen? ¿Qué es lo que yo quiero hacer acá? Fijo la fila. Fijo la Y- fila. Bueno, ¿Qué dale. hace? Es válido, mire. Yo sé que en este momento les acabé de explicar el tema de las celdas fijas y ya todos estamos pensando en fijar. Pero miren lo que estoy haciendo. Resulta que a mí me dan un valor y me dicen la persona 1 vendió 20 unidades y la persona 2 vendió 10 unidades. Entonces, si ese producto vale 8.000 pesos, la persona 1 tuvo que haber vendido 8.000 por 20. Y la persona 2, y eso toca sumarle los 8.000 por el valor que quiso vender la persona 2. Es decir, yo le digo, bueno, esto de acá, en estos momentos es el precio multiplicado por la cantidad número 1, más el precio por la cantidad número 2. Y miremoslo así sin pensar en los decimales. Tenemos acá un 8 y acá un 2. 8 por 2, 16. Y 8 por 1, 8. Y 16 más 8 son 24. Con los ceros, ahí sí está el resultado que yo espero. ¿Es más o menos claro lo que estoy intentando hacer? Estoy intentando sacar las ventas totales de un vendedor que me vendió, valga la redundancia, me vendió 20 unidades y de otro que me vendió 10 unidades, un producto que cuesta 8.000. ¿Es claro lo que acabo de mencionar o no es claro? Sí, es claro. Sí, señor. Listo. Entonces, pregunta número 1. Yo quiero sacar los valores de acá abajo. ¿Alguien creo que hizo una pregunta? Valor por C1 más C2. Otra alternativa que me dice acá Carlos. Valor por C1 más C2. Vamos a probar. Valor por C1. Bueno, en este caso es B12, perdón. Es que me casé con lo que dijo C1, C2. En este caso sería valor más por B12 más C12. C de cantidad. Ah, ok. Listo. Y es exactamente igual la alternativa que nos pone Carlos. Porque es que el precio en este caso, el precio que hay acá, aplica tanto para la cantidad 1 como para la cantidad 2. Miremos el ejemplo de acá. Yo les decía 8 por 2, 16 y 8 por 1, 8 y 16 más 8 nos da 24. Si yo sumo estos dos valores, pues 20 más 10 son 30 y 8 por 3, 24 y también es válido. Carlos lo miró de esa forma y es válido. Entonces ahora vamos a seguir la fórmula de Carlos. Que igual me gusta el pensamiento de que utilizo en otras alternativas. Entonces Carlos nos dijo esto. Coja el valor y multiplíquelo por la suma de las cantidades. Ahora yo les pregunto, si yo quiero completar la información que hay acá, ¿tengo que ponerme a colocar cada una de las fórmulas? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano los que digan que sí, que yo tengo que ponerme a hacer de nuevo todas las fórmulas. ¿Se acuerdan el tema de series de datos? ¿Sí lo recuerdan? Que era para autocompletar, que yo podía o arrastrar Arrastrar.
Doble clic. o hacerle doble clic. Ujú. Ayer unos estudiantes me dijeron, profe, imagínese que también hay una combinación que es la siguiente. De pronto algunos de acá ya la conocen, yo en lo personal no la conocía. Control J. ¿Y cómo es eso? Yo me paro en el primer valor que acabo de hacer la fórmula y arrastro hacia donde quiero completar y le doy Control J. Y como me dijeron ayer en una clase, magia. ¿Hasta aquí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Ahora quiero que observen lo siguiente. Resulta que en la tabla que está acá yo les pregunto, estaban pensando ustedes, fije tal cosa, fije no sé qué, fije si sé cuándo. Miren que en estos momentos, sin yo tener la necesidad de fijar, obtuve el resultado que esperaba. ¿Por qué? Porque yo necesitaba coger, como nos dijo por acá Carlos, bueno, sume estas cantidades, entre ambos vendieron 30 unidades y como vale el mismo precio para ambos vendedores, pues lo multiplico por ese precio. Y así va a pasar con el de abajo, el precio por lo que vendió cada vendedor, el precio y así sucesivamente. Y aquí no fue necesario utilizar una fijación de celdas en estos momentos. Ahora yo me bajo por aquí al segundo ejemplo, que es muy parecido al de arriba. Me dice que hay unos precios y hay unas cantidades. Yo acá empiezo a preguntarles, ¿qué función, es decir, sin usar el operador matemático del porcentaje, puedo utilizar para sacar el total de esas cantidades? ¿Quién recuerda? De las que vimos ayer. ¿Qué me dice, por ejemplo, Sergio Andrés? Multiplicación. Sí, pero ¿cómo se llamaba la fórmula que podíamos utilizar, perdón, la función que podíamos utilizar para multiplicar? Ush, no, profe, corchado. ¿Corchado? Sí, No hay no, lío. no recuerdo. ¿Recuerdan una que se llamaba producto? Ah, bueno, sí. Entonces vayamos asociándonos a esas fórmulas. Entonces al producto, yo llego y escribo igual producto, tabular, y abro mi función. Y yo le doy el valor 1, punto y coma, y el valor 2, y le doy enter. Y ahora resulta lo siguiente. Ustedes se imaginarán que como acá acabamos de hacerlo con control J en posición vertical, debe haber uno para posición horizontal, ¿no? Y ese horizontal es control D. ¿Qué hacemos acá? Nos paramos sobre la celda donde coloqué la fórmula y deslizo hacia la derecha, hasta donde quiero llenar. Y le doy control D. Y de nuevo, magia. Y en todas me está haciendo la operación de multiplicar el precio por la cantidad, el precio por la cantidad, el precio por la cantidad, y así sucesivamente. ¿Hasta aquí es claro lo que acabamos de hacer? Pero hay una pregunta. Cuéntame, Camilo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, verticalmente sí, horizontalmente no se puede, pero ¿qué diferencia hay entre control J en el ejemplo de arriba con el doble clic en la fórmula? ¿Qué diferencia hay entre control J y doble clic? Sí. Teóricamente no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es lo siguiente. Yo le voy aquí a abrir un momento un borde. ¿Sí? ¿Alcanza a notar lo que se lo abro acá el de 16? Sí. Listo, entonces voy a borrar esto de acá un momento. Y resulta que yo estoy acá y solamente puse la primera fórmula y le doy doble clic. Y me hizo quedar mal. Seguro porque lo ingresé después. Pero cuando yo creo la tabla, o sea, cuando yo creo toda la tabla de una vez, seguramente porque acá lo acabé de ingresar después, el doble clic me va a arrastrar hasta acá.
Mientras que con el control J, como yo hago una selección, pero lo borro acá, como yo hago una selección, yo lo estoy limitando con esa selección hasta dónde puede ir. Ok, entiendo. Vale, Porque yo lo puedo dejar hasta acá, ¿sí me entiende? Yo lo dejo hasta acá y le doy control J y hasta ahí me lo completa. Es más, ambos hacen lo mismo, pero digamos que con el control J, como yo tengo que seleccionar, lo que me limita es hasta dónde yo puedo seleccionar. Porque yo le puedo decir, no, es que estos de acá, este de acá es un caso especial y yo no necesito hacerle eso, sino otra cosa. Por decirlo así. Ok, perfecto. Vale, mil gracias. Listo. Entonces, nos vamos por aquí el ejemplo 3. Todavía no hemos visto la función que se llama promedio. Pero preguntémonos una cosa. ¿Cómo saco yo un promedio? ¿Qué me dice Javier Andrés? ¿Cómo saco yo un promedio? ¿Tienes la función promedio también? ¿O la suma de los valores y lo divides en el...? Ese todavía, no nos vayamos a la función promedio. Acá Carlos nos dice total de la suma dividido en el número de datos. Listo. ¿Recuerdan qué función utilizo yo para la suma? A ver, por acá no porque lo quiera acorchar. Espera, un momentico, Suma. Meyer. ¡Ay! Perdón. Listo, no hay problema. Le iba a preguntar a Sergio, pero no es porque lo quiera acorchar, sino es para que repasemos las funciones. Pero sí, es suma. Y yo digo que selecciono desde la celda B30 hasta la celda D30. Y por ahí alguien me dijo, lo divido en el total de datos. ¿Cuántos datos hay? 3. 3. Pues, Y llego acá y me deslizo o le doy doble clic o el control J como mencionamos. Y lo que yo quiero que miren, de hecho acá no se los había dejado, pero ampliamos aquí estos de acá. Perdón, yo acá amplio acá. Y coloco acá lo siguiente. Miren que en ninguno de los que yo he hecho hasta ahorita he necesitado fijar la celda, o fijar una fila, o fijar una columna. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo, entonces vamos al ejemplo 4. Y por aquí en el ejemplo 4 nos dicen que resulta que hay, borren por favor, en este momento es el de bonificación, que se me pasó, no lo borré, en la parte de acá. Y de hecho vamos a hacerlo de una forma diferente. Aquí como lo tenemos, es ingresando el 20% directamente dentro de la celda. Pero de nuevo, yo puedo colocar aquí el 20% arriba. Borro lo que hay acá y voy a empezar a hacer la fórmula. Entonces le digo que igual al sueldo por el 20%. Y llego acá yo y me deslizo y les voy a mostrar la fórmula. ¿Cuál es el error ahí? El 20% no está fijo. Entonces, ¿recuerdan qué tenía que hacer para que me quedara el 20% fijo? En este caso la celda. ¿Qué tengo que ponerle? ¿Qué voy a fijar? Pregunta número 1. ¿Celda, fila o columna? Las dos. La celda, perdón. La celda. Que son las dos también, es válido. Dale. Listo, entonces voy a fijar la celda. ¿Cómo la fijo? ¿Qué operador uso? ¿Qué signo? Peso. El de peso. ¿A dónde? Uno antes del número y otro después del... Uno antes del número y otro antes de la letra. Listo. Primero quiero que todos lo ubiquen con la combinación de teclas Shift y en mi caso está en el 4. Quiero que todos lo ubiquen así primero. Y que alguien me levante la mano que me diga no lo ubique.
Bueno, entiendo que todos lo ubicaron. Ahora, si quieren, borren esos signos pesos que hicieron. Y los invito a que le opriman la tecla F4. ¿A todos les aparecen los signos de pesos? Tecla F4. Sí. ¿Sí? ¿Qué me dice David Leonardo? De hecho lo estaba intentando y bueno, no me da. ¿No le da? No. F4. ¿En su teclado cómo está F4? ¿De casualidad está en un portátil de pronto? No, es un ordenador de mesa, Un ordenador de mesa. Y con F4 pero no le deja. el teclado es como inglés o americano. En- Pero pue- igual, yo lo vi F4 y no. Pruebe con de pronto su teclado. Ese teclado tiene la tecla, valga la redundancia, función, la que dice FN. Sí, Dele FN F4. no, a lo mejor y me salté el paso anterior, me lo puedo repetir. Ok, entonces, yo le dije acá, bueno, aquí en este momento yo no tengo ninguna celda fija. Me Sí. paro sobre la celda que yo quiero, bueno, me paro en la fórmula relacionando la celda que yo quiero fijar, que es la C37. No sobre la celda, ojo, no sobre la celda donde está el 20%, sino dentro de la fórmula que está acá en la celda C39, yo estoy llamando, o sea, estoy trayendo el dato de C37 y le doy F4. Pues sí, me había saltado ese paso, perdón. Ya apareció F4. Sí, Listo. aparece el signo pesos, fija la columna, signo pesos, fija la celda. Listo. Vuelven y denle en F4. ¿Ahora qué está fijando? Solo la Solo la fila. Denle en F4 de nuevo. ¿Ahora qué está fijando? La columna. Y denle en F4 de nuevo. ¿Qué está fijando? Nada. Nada. Entonces, moraleja de lo que acabamos de hacer. Con F4 yo puedo fijar la celda, fijar la columna, fijar la fila o desfijar todo. En este caso vamos a fijar la celda. Le doy Enter. Y ahí sí yo puedo desplazar a lo largo del espacio donde yo quiero las soluciones. Y miren que aquí en la fórmula queda fijo C37, es decir, siempre voy a multiplicar cada elemento de acá por el valor de C37. ¿Es claro lo que acabamos de hacer? Levante la mano para los que no sea claro. Listo, entonces entiendo que es claro. Ahora la pregunta, si yo tuve un sueldo y de repeso me unificaron, ¿cuánto sería el total? B39 más C39. Sí, válido. ¿Qué otra acción? Función de suma. ¿Cómo sería? ¿Igual que? Igual suma, valor inicial hasta valor final. Ahora, aquí creo que sí ha de pasar, creo que me ha preguntado Camilo. Camilo, miren, en estos momentos que yo quiero que me salga a mí hasta acá, me salga la suma, porque aquí yo no tengo ningún dato. Esta tabla ya la había hecho, o sea, yo no había ingresado esto después, o sea, yo hice la tabla y coloqué el borde acá, y si yo le doy doble clic, ¿sí ve Camilo que acá va hasta abajo? Aún no existiendo acá un dato.
sí, perfecto. Entonces ahí con el doble clic pasa eso. Pero si yo utilizo, aquí dejo la fórmula, selecciono hasta la celda D43 y le digo control J porque es vertical, como yo le estoy limitando la selección hasta la celda D43, solamente me va a arrastrar la fórmula hasta ese punto. Entonces, listo. ¿Hasta aquí es claro para todos? El aritmético al menos. Sí. Listo, entonces me falta aquí, ¿qué me faltaría aquí? En la celda D44, ¿qué me faltaría ahí? ¿Qué vendría haciendo eso ahí? Hagan de cuenta... El total del total. Ajá, el total del total. Haga de cuenta que este es el sueldo de... Perdón que yo los mencione acá, de Camilo. Imaginen que esto es dólares, para que se motiven. Sergio, bueno, Brian. Levanta la mano Sergio, pero creo que fue por error. Brian, Lina y por aquí creo que alguien que se llama... Yo quiero esos sueldos. Y María Alejandra. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Entonces den cuenta que esto es una nómina. Y yo discriminadamente saqué la nómina para cada persona y ahora yo quiero el total, o sea, el gran total de esa nómina. Dijeron por ahí el total del total. Entonces yo digo suma y aquí sumo todo. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Entonces, ya con esto, pasémonos ahora sí oficialmente a la clase 3. Que ya con varias cosas de lo que vimos acá, va a ser mucho más fácil. Entonces, Profe, qué pena. Ya, cuéntame. Discúlpame. ¿Puedes dejar la fórmula ahí al ladito, la del total, por favor? Ah, dale. Ya. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces voy a cambiar de presentación en estos momentos. Y ya estamos por acá. Ya en lo anterior empezamos a hablar de relativas y a lo último empezamos a hablar de absolutas. O sea, hicimos una introducción a esto que está acá. Miren el ejemplo de acá. Es exactamente igual al que hicimos hace un momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo básicamente? Tomo un sueldo, en este caso, y lo voy a multiplicar por el valor de la celda F13. Con la tecla F4 activo los signos pesos. En este caso estoy activando tanto para la columna como para la fila, es decir, para la totalidad de la celda. Yo le doy Enter y me desplazo hacia abajo y completo rápidamente la primera tabla. Hasta ahí bien, ¿cierto? Es el mismo ejemplo que acabamos de hacer ahorita hace un momento. Y entonces yo voy a pasarme acá a la parte de abajo y me dice ejemplo 2. Y nos dicen, bueno, resulta que hay unos pesos colombianos, pueden ser, y yo necesito pasarlo a dólares. Y tengo unos dólares y necesito pasarlo a pesos colombianos. Resulta que el valor de cambio es este. Es decir, que un dólar, esto es más o menos aproximado a lo que estaba pasando hace unos días, que estaba alrededor de 3.800 pesos. Entonces, un dólar son 3.800 pesos colombianos. Yo les pregunto, si quiero pasar de pesos a dólares, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Dividir. Dividir. Por consecuente, si yo quiero pasar de dólares a pesos colombianos, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. El inverso, multiplicar. ¿Y eso de dónde viene? Resulta que 3.800 pesos equivalen a un dólar. Y si yo sé que tengo 2.063.000 pesos colombianos, aquí viene la incógnita o viene la X y me dice cuánto entonces tengo yo en dólares. ¿Y esto recuerda más o menos qué era? ¿Cómo le llamaban a esto?
Regla de 3. Una regla de 3. Y en este caso, la regla de 3 es la siguiente. 2.063.000 por 1. Todo número multiplicado por 1 da lo mismo, o sea, 2.063.000. Este por este y lo divido en este. Pues realmente este número 1 aquí me sobra, porque yo sé que voy a dividirlo por 1 y siempre va a dar este mismo. Entonces, cojo y hago de aquí y divido lo de acá. Y me pregunto, ¿tengo que hacer algo yo ahí para que automáticamente me bote los valores, para que siempre me conserve ese 3.800? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, Angie? Cuéntame. Darle F4 ¿A cuál? a la E29. Muy bien. Le doy F4 y automáticamente me fija y yo arrastro. Y listo, me autocompleta. Ahora, yo aquí ¿qué hice? División. ¿Cuál es la inversa de la división? La multiplicación. Entonces aquí yo tengo que decirle este valor en dólares por E29 y vuelvo y fijo E29. Y de nuevo hacia abajo. Y listo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguna duda? Levante la mano los que digan que hay algún problema, que a este punto van un poquito perdidos. Bueno, asumo que todos vamos bien ahí. Entonces, bueno, ejemplo 3. Resulta que nos están diciendo por aquí el ejemplo 3, nos dice: la gerencia comercial desea proyectar las unidades mínimas a vender para el último trimestre del año. Para ello fijo un incremento del 125%. Entonces yo por aquí en la tabla, yo ya les había, con la explicación que les hice, para ahorrar un poquito de tiempo, yo ya les había colocado acá los valores. Entonces yo cogí el valor de enero, el de acá, y lo multipliqué por el 125% y así sucesivamente. ¿Todos lo logran observar? Lo que acabamos de hacer. O bueno, lo que está en la hoja. Bueno, asumo que sí. Los invito a que vamos a borrar lo que acabamos de hacer. Ahora, yo les pregunto, si este valor es el 125%, o sea, yo le quiero generar un incremento del 125%, ¿se acuerdan que veíamos la clase pasada de una fórmula que decía que el valor del producto para un incremento era el valor del producto más el valor del producto por el incremento? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, voy a hacer acá lo siguiente. ¿Cuál sería el valor del producto? O el valor de la cantidad en este caso. Sería el de acá más el mismo valor por... Ahí es donde quiero preguntarles, ¿sería 125? Sí, pero en paréntesis, ¿no? Alguien me dijo valor del producto por 1 más incremento. Sí, está bien. ¿Cuál sería ese incremento, Carlos? ¿125? El 100 ¿por qué va a 125 siempre? Porque lleva el 100% del producto más el 25% del incremento, ¿no? Carlos, cuéntame. Ya, perdón. Pero ahí lo que nos está diciendo es que directamente el incremento es el 125, ¿no? Pues si es el 125, entonces realmente el valor total quedaría como en el 225.
siguiendo esa Exacto. enunciación. Si lo estoy haciendo así. Exacto. Ok. Como lo estoy haciendo. Entonces, si yo no quiero que me quede ese 225, ¿cuánto le tendría que aumentar, Carlos? Yo ya tengo ahí O sea, suponiendo que realmente el incremento no es del 125%, sino del 25% y que ese 125 está contando ya el valor original, ¿sí? Exacto. En ese caso, entonces, a la fórmula que tienes ahí sería solamente un 25% O un 0.25. 0.25, sí. Exacto. No lo vamos a colocarlo acá. Bajo la fórmula que vimos la clase pasada. Yo los invito un momento. Pero voy acá a fijar esto de acá. Den en su computador Control Z de manera que identifiquen los valores que estaban tal cual como se entregó la hoja de cálculo y que me digan si notan alguna diferencia en los resultados. Y voy a aprovechar para copiar acá. Voy a hacerle benchmarking a su fórmula, Carlos. Este que Carlos nos colocó acá en el chat lo siguiente. Y la fórmula que estaba en la clase pasada era la siguiente. Valor del producto más valor del producto por incremento. Resulta que pasa lo siguiente. La forma más fácil y la de no complicarnos la vida es, bueno, si yo les dije que se va a aumentar el 125%, ¿qué quiere decir? Que el producto, voy a tomar su valor, como ustedes lo tienen ahí tal cual en la hoja como lo descargaron, de 27 por 125 y me da 33,75. También es válido, en este caso yo que hice, cogí el valor del producto y lo multipliqué por la celda, esto es F50. Perdón que acá abrí la opción de guardar. Listo. Así como ustedes lo ven acá, es que estaba colocado en el momento en que descargaron la hoja, el libro. Y resulta que hay alternativas, lo que yo les decía, no hay una sola opción de poder realizar este procedimiento. Resulta que acá, porque me colocaron el 125, pero puede que no me lo coloquen, sino que simplemente el ejercicio o algo me diga acá, un 125. Entonces yo o le coloco el 125 acá y utilizo la fórmula que tengo acá puesta en la B55, o lo que estábamos hablando ahorita con Carlos. Resulta que la fórmula de la clase pasada nos decía valor del producto más el valor del producto por un incremento. Y Carlos nos hace la analogía acá abajo, nos dice valor del producto, nos coloca un 1. ¿Y ese 1 qué representa? La totalidad de ese valor del producto, es decir, el 100%. Es decir, que si yo le vuelvo a colocar el valor del producto, es como si le estuviera colocando acá ya el 100%. Me faltaría ese incremento, que sería el 25% adicional a lo que vale actualmente ese producto. Esa sería la explicación. Para algunos va a ser más fácil utilizar la que encontraron de buenas a primeras, por decirlo así, en el libro de Excel, que fue tomar el valor por el 125 y me da 33,75. Y todo exactamente igual. ¿Qué nos dijo Carlos? Nos dijo, vea, hay otra opción. Coja el valor del producto, multiplíquelo, paréntesis, por 1, más
el incremento en este caso sería el 25%, porque ese 1 ¿qué me representa? ¿Qué me Nuevamente el valor del producto. El valor del producto, ¿qué en porcentaje es? 100%. 100%. Y yo aquí fijo de nuevo ese incremento, arrastro acá y acá, y los valores, los resultados son exactamente iguales. Y lo hicimos hasta de 3 formas. Que para algunos es más fácil esta, para otros va a ser más fácil esta, y para otros va a ser más fácil esta. Entonces, la invitación es, primero, no piensen que si ustedes comparan o se comparan con alguien más y alguien lo hizo de esta forma y usted lo hizo de esta forma, no piensen tanto como que, uy, no, es que estoy haciendo las cosas mal. Todo lo contrario, ustedes están siendo curiosos y están buscando nuevas formas de encontrar un resultado. Y así va a ser mismo con las funciones que vayamos a ver. Hay funciones que sirven para múltiples cosas. Como yo puedo usarlo con operadores matemáticos, con el por, con el de división, etcétera, etcétera. Cualquier forma es válida. La invitación es que no se pongan limitantes. Ustedes pueden ver el problema de una manera diferente a que lo ve su compañero o su compañera. Entonces, pasémonos ahorita a la hoja que nos dice mixtas. Y estamos aquí en la hoja de mixtas. Y el primer ejercicio que nos ponen son unas notas. Nos dicen, están estos señores, tienen una nota 1 que está compuesta por apuntes y exámenes, nota 2 compuesta por lo mismo, nota 3 compuesta por lo mismo. Y por aquí nos colocan que la nota 1 tiene una ponderación del 28%, que la nota 2 tiene una ponderación del 30%, que la nota 3 tiene una ponderación del 42%. Entonces, yo los invito acá, voy a hacer esto más pequeño. Ayúdenme en estos momentos ustedes a sacar la nota final de los estudiantes. ¿Qué tengo que hacer yo para iniciar una fórmula? Igual. Igual. Esa es regla de oro, siempre igual. ¿Y ahora qué valor voy a tomar? ¿El de qué celda? ¿Será que tengo que tomar? ¿De 12? ¿De 12? De 12, porque es que acá ya me está consolidando los valores de acá. Y yo le digo de 12, ¿por quién? 28. Por el 28%. Y resulta que yo llego acá y con eso simplemente llego y arrastro. Quería fijarla. No toca fijarlo. Ah, ok. Miren que ya van empezando a entender. ¿Qué voy a fijar? El 28%. ¿Fijo fila, columna o celda? Ambos. Pues la manera más celda. simple creo que sería solamente fijar la fila y después podemos tal vez arrastrar los otros dos. Miren, alguien dijo celda y Carlos ya está visualizando otro resultado porque ya está pensando en los otros datos. Vámonos con el de la celda. Yo fijo la celda y arrastro e inmediatamente de manera efectiva me está cogiendo la nota de cada persona y me la está multiplicando por ese 28%. Ahora, resulta que yo voy a arrastrar aquí hacia la derecha. Miren lo que pasa. ¿Cuáles son los dos errores que notan? Digamos, aparece exacto que agarró la celda E12 y ahí deberíamos estar agarrando la G12 y que está agarrando la K11 y deberíamos tener la L11. Deberíamos tener la L11. Listo, con lo que nos acabó de decir, bueno, acá, con lo que acabó de decirnos Carlos, debiste ser tú, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, no hay forma en estos momentos de que yo coja el primer elemento G12 trayéndolo desde acá, porque al momento de moverlo, pues como él lo cogió acá en D12, me va a pasar a E12 y es natural. Y yo tengo que entrar este G12, digamos, de manera manual. Pero miremos este L11
contra este K11 de acá. Pregunto, ¿qué se movió? ¿La fila o la columna? L11 contra K11. ¿Qué fue lo que se movió? ¿La fila o la columna? Fila. Columna. Alguien dijo fila y alguien dijo columna. Miremos lo siguiente. Aquí arriba dice K11 y aquí nos dice L11. ¿Qué tienen en común? ¿El número o la letra? El número. El número. Entonces, si tienen en común el número, ¿qué tengo que fijar yo? ¿El número o la letra? ¿Aquí qué va a pasar? Piénsenlo un momento. Aquí va a tomar ¿qué? ¿K11, L11 o M11? ¿Qué es esto? Donde estoy parado acá en el 42%. Se lo voy a poner así, K11, L11 y M11. ¿Qué es fijo ahí? La fila. El número. El número o la fila, exacto. Entonces yo desde acá, desde esta fórmula, puedo ahorrarme un poquito de tiempo diciendo que voy a fijar solamente la fila. Yo corro hacia acá y pues está el problema de que se me pasa de E12 a E12. Y la única que yo tengo es coger ese valor de 12 y seleccionarlo acá manualmente. Y hago acá lo mismo. Me está tomando H12 y yo quiero que me coja J12. Y ahí yo llego y arrastro acá y arrastro acá. Y miren lo que pasa. Bueno, voy a arrastrar simplemente el de acá, primero de acá, para que miremos. L11. Y yo arrastro el de acá y sé que me queda M11, pero me toca cambiar H13 porque tiene que ser J13 y autocompleto. Ahí uno empieza a tener los primeros como pinitos de entender cómo es el manejo de esas celdas mixtas o relativas o absolutas. Miremos el ejemplo de acá abajo. Estos son los mismos datos que hay arriba, sino que transpuestos. Y entonces me dicen, bueno, la nota 1, lo mismo, 28% de ponderación, la nota 2, 30%, la nota 3, 40%. Entonces yo arranco la fórmula con igual. Selecciono el valor de la nota 1 y lo multiplico por el 28%. Ahora, preguntémonos acá en una celda absoluta. Hagámoslo como absoluta. ¿Cuál era la celda absoluta? En la que se utilizan los dos. Los dos. De peso. Ajá, uno antes del número. O, en vez de ponerme a colocar los que oprimo, F4. F4. Y le doy F4 acá y arrastro hasta acá. Y lo voy a arrastrar hasta abajo un momento. Y vean, ese D33, yo no quiero que sea D33 ahí, quiero que sea ahí ¿cuál? 34. 34. Entonces, ¿qué está haciendo fijo? ¿La fila o la columna? Las dos. No, bueno, en este caso son las dos, pero ¿qué quiero que yo sea fijo? Porque va a pasar de 28 a 30, o sea, va a pasar de D33 a D34. Va a ser la columna, ¿cierto? Entonces, yo tengo que dejar fija solamente la columna. Y en el caso de acá yo me deslizo y tengo el mismo problema de arriba por lo mismo, porque es que acá me va a bajar de E27, me va a bajar, perdón, de E26 me va a bajar a E27.
Entonces yo tengo nomás que modificar el valor de E27 acá por el de E29 y el de acá por el de E32. Y yo puedo arrastrar la fórmula. Y nótense que me paro en cualquier lado y me sigue haciendo el procedimiento de coger la nota de la persona, en este caso es de Torres, multiplicármelo por el valor de la ponderación de esa nota. ¿Hasta aquí es más o menos claro? Sí. Listo. Entonces vayámonos un momento al ejemplo 1. Levanten la mano los que no se acuerdan de esto. Nadie la levanta y voy y miro a Lina, Javier, Angie, María. Es 4 personas que no han hecho la prueba diagnóstica. En la prueba diagnóstica, ya puedes bajarla, Angie, tranquilo. Pero no, tranquilos que no, es simplemente para cultura, como para desestresarnos un poquito. Resulta que había un ejercicio de la prueba diagnóstica exactamente igual a esto. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí, ¿qué nos están diciendo? Sume X más Y. Yo voy a empezar sin nada. Voy a coger el valor de X y el valor de Y. Y voy a arrastrar todo. Aquí me pasé. Voy a arrastrar todo. Ahora parémonos en cualquier celda. Yo les pregunto, estoy en la celda D5. ¿Qué me está sumando? ¿Qué números me está sumando a la celda D5 en estos momentos? El valor en Y, en este caso la columna D, que es inmediatamente anterior en fila, y el valor que está en la fila 5 en la columna inmediatamente anterior, dígase la C. Listo. ¿Y eso es lo que yo esperaba? ¿Qué espero yo ahí? Sumar solo X más Y. O sea, en el caso de este ejemplo, ¿quién es X y quién es Y? Ahí en D5. ¿Cuál me dices, Lina? Por favor, ¿me lo repites? El A5 y el D2. Y el D2. Listo, correcto. Entonces empecemos a mirar qué estamos haciendo mal. Nos vamos desde la primera fórmula. Y en la primera nos dice, miremos X, A3. Abajo, ¿qué esperamos que sea? Que siga siendo A4 y hasta ahí bien. Ahora, yo me paro acá. ¿Qué espero yo que sea? A3. A3. Es decir, en estos momentos, listo, mirémoslo así, y me bajo acá. ¿Qué espero yo que sea? A4. A4. Entonces, en los 4 casos que yo nombré, siempre hablé de quién. ¿De la A? Perdón, ¿del número o de la letra? Aquí dije, aquí yo quiero que sea A3. Aquí que sea A3. Aquí que sea A4. Y aquí que sea A4. Aquí A5 y aquí A5. Siempre estoy hablando de ¿cuál? De la A. Por consecuente, ¿yo qué quiero fijar? La A. Y miremos. Arrastro. Y arrastro. Parémonos por acá. ¿Qué operación está haciendo en estos momentos, Sergio? Suma. Sí, pero ¿qué me está sumando? Los números. A4. Nómbrame los números. A4, que es el 10 de X. Y C3, el 4 de Y. ¿Seguro que C3 es el 4 de Y?
Ah, no, es el 9. Y yo ahí en realidad, ¿qué es lo que quiero sumarlo? Contra ese 4. ¿Cómo se llama esa celda donde está ese 4? ¿En Y? ¿Dónde está el 4? Sí, el nombre de la celda. C2. Y si yo quiero, la de acá tendría que ser, tienes un retorno ahí con el audio, listo. Y si yo quiero estar acá, debería ser esa Y, ¿qué valor debería ser esa Y? ¿Qué celda debería ser esa Y? D2. Sería D2. Miremoslo así. Aquí tenemos B2, C2, D2, E2, F2 y G2. Yo quiero que siempre, bueno, en este caso va a ser la de abajo, sería 3. Resulta que yo quiero que siempre, que vaya a ser siempre que, o B3, o C3, o D3, o E3, F3 o G3, dependiendo en donde yo me ubique. ¿Qué es fijo acá? ¿La fila o la columna? Columna. Sí, la columna, estoy pasando de B a C y de C a D y de D a E. La fila, ¿no? La fila. La fila. Porque siempre está el 3 ahí presente. Entonces, desde la primera fórmula, yo fijo la fila. Y ahí sí yo arrastro y me deslizo hacia abajo. Y ahora sí yo me puedo parar en cualquiera. Me voy a parar en la E8, acá en este 5. ¿Y qué me está sumando? ¿Qué valores me está sumando? 3 más 2. Y eso era lo que yo esperaba, porque si me paro por acá, ¿qué me está sumando? 6 más 7. Y eso era lo que yo esperaba acá en este ejercicio. ¿Hasta ahí es más o menos claro lo que acabamos de hacer? Sí, señor. Listo, ahora miremos el de abajo. Partamos de verlo de una forma diferente. Nos dice 3x más 7y elevado al cuadrado menos 4z. Y hasta aquí todos asustados, pero yo les pregunto, identifiquemos x, identifiquemos y e identifiquemos z. ¿Y cómo vamos a empezar la fórmula, perdón? ¿Cómo la arrancamos? Igual, le coloco el 3 porque el 3 es el dato constante, por decirlo así. ¿Y ahí qué tengo que hacer para x? ¿Una multiplicación, una división, una suma o una resta? Multiplicación. Multiplicación. ¿Cuál valor de x va a ser? ¿Cuál va a ser el primero? A5. A16, que es 5, correcto. Listo. Y ahora, abajo va a ser A17. Abajo luego va a ser A18, luego A19 y luego A20 y así sucesivamente. ¿Qué está fijo entonces? La columna. La columna. Listo. Ahora, más 7. ¿Qué hago ahí? ¿Multiplico, divido, sumo, resto? Multiplico. Ahora, por y. ¿Quién es y? ¿Cuál es el valor de y que yo espero? 6. Y luego yo voy a esperar en la siguiente que sea 4, y en la siguiente que sea 3, y en la siguiente que sea 2, y en la siguiente que sea 7, y en la siguiente que sea 6. ¿Qué estoy moviendo? ¿La columna o la fila? La fila. Bueno, estoy dejando quieta la fila, lo que estoy moviendo es la columna. Pero entonces, efectivamente es eso, ¿qué tengo que fijar? La fila. Porque siempre va a ser 15, la fila 15. Lo que pasa es que me va a cambiar de B15 a C15. Y de C15 a D15. Y de D15 y así sucesivamente. ¿Qué sigue? Elevarla, ¿no? ¿Y cómo elevo?
con la potencia que ¿Y cuál es el símbolo de potencia? ASGR con el de al lado de la I. Sí, yo a veces le digo que ese es un emoji de la carita feliz, como cuando uno hacía que ay, que sí, que todo bonito. Entonces ese de ahí. ¿Y qué le pongo? ¿Qué sigue ahí? El exponente, Ujú. 2. El exponente sería 2 menos 4 ¿por quién? Por z. Exacto. Y abajo yo espero que sea 2, que espera luego que sea 6, que sea 3, luego 9, luego 4, luego 5 y luego 7. ¿Qué se quedó quieto? La H, o sea, la columna. Entonces ahí eso es lo que tengo que fijar, la columna. Y le doy Enter. Y muevo todo esto y valido parándome en cualquier lado. Me voy a parar en esta de acá, no, por acá me voy a parar. ¿Qué está haciendo ahí? 3 por X. X en ese valor es 9. Bien. Más 7 por 2, que en este caso ese es el valor de Y para esta columna. Elevando eso al cuadrado. Menos 4 por H19, que es el valor de Z correspondiente. Y así se resuelve esa tabla. ¿Hasta ahí para todos es claro? Yo estoy un poco confundido con esa. ¿Está un poco confundido con esa? ¿La hacemos de nuevo? Por favor. Listo, entonces borro acá todo y desde cero. ¿Cómo inicio la fórmula, Meyer? Con el igual. Con el igual, listo. ¿Qué me dice la fórmula? Que eso es 3 por X. Entonces yo tengo 3. ¿Y quién es X? A16. A16. Y abajo yo espero que sea 3. Bueno, aquí en este caso miremoslo así. Es 3 por 5 en este caso. Abajo que quiero que sea 3 por 10, ¿cierto? Y abajo que espero que sea 3 por 4. Y entonces, ¿en dónde están ubicados sus valores? ¿En qué columna? En la A16. Están en la A16, en la A17, en la A18, hasta la A23. ¿Sí nota usted que siempre está presente la A, en este caso? Sí. Entonces, como siempre está presente la A, yo tengo que fijar la A. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y luego le digo más 7 por Y. ¿En dónde están los valores de Y? En B. ¿Solamente en B? C, D, E, F, G. ¿Y específicamente en qué fila? 15. Todos están en la fila 15, ¿cierto? Sí. Por lo cual yo, si sé que todos están en la fila 15, esa es la que tengo que fijar. Entonces yo le coloco el valor acá y fijo el 15, porque todos los valores están en 15, en la fila 15, pero me van a cambiar de columna. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Y ahí que coloco el símbolo de la potenciación, ALGR, el que está al pie de la ñ, y me sale el símbolo de potenciación. Y coloco el 2, porque le estoy diciendo que me lo eleve al cuadrado. Menos 4 por, ¿quién es Z en este caso? La H. La H. En este caso H16. Y todos los valores están en H. Entonces, ¿qué fijo yo, Meyer? La columna. La columna. Y le doy Enter. Y simplemente me muevo acá. Y listo. ¿Más claro? Sí, mejor. Gracias. Listo. Bueno, entonces ahora pasémonos a la hoja que dice funciones estadísticas. Y resulta que acá nos empiezan a hablar de algunos tipos de funciones estadísticas. Aquí no vamos a pensar que distribución normal, que distribución Poisson, que distribución exponencial, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos mirando son una serie de funciones que se utilizan para unos casos en específico. Tenemos la de suma, que ya la conocemos. Y vamos a ver unas nuevas que se llaman contar, contará, promedio, mínimo y máximo.
Contar y contará tienen como base que ambas van a ser un conteo, con la diferencia de que contar va a ser ese proceso para unos tipos de datos y contará lo va a hacer para otros tipos de datos. Ya veremos qué se hace. El promedio, pues como su nombre lo indica, me va a sacar el promedio de ciertos datos. Y el mínimo me va a sacar el valor más pequeño de un conjunto de datos y el máximo va a ser lo contrario, me va a sacar el valor más alto de un conjunto de datos. Casi todos operan con la misma forma en que funciona suma, que es desde una celda inicial hasta una celda final. ¿Y qué es eso? Nos vamos a pasar acá donde dice función 1 y vamos a utilizar lo siguiente. Resulta que acá me están diciendo, bueno, haga una suma primero. Ya todos sabemos cómo hacer una suma, que es igual suma y selecciono todos los datos. Y aquí completo hasta acá. Eso para el total de la producción 1. Ahora, yo puedo hacer lo mismo para el total de los meses. Suma hasta acá y me desplazo hasta acá. Pero ahora quiero que miren lo siguiente. Nos dicen, bueno, saque el total de ventas de enero, de marzo y de mayo. Por lo cual, si yo hago el proceso de suma y sumo el total de acá de estas ventas, no me sirve. Porque yo estoy incluyendo febrero que no me lo están pidiendo, abril que no me lo están pidiendo y junio que no me lo están pidiendo. ¿Qué tengo que hacer yo? En vez de ponerme a hacer enero más marzo más mayo, que es una alternativa, pueden utilizar esa misma función suma de la siguiente manera. A suma van a seleccionar el valor de enero. Le dan punto y coma. Seleccionan el valor de marzo. Le dan punto y coma y seleccionan el valor de mayo. Y le dan enter. Y eso les permite a ustedes sacar con la función suma el valor total de lo que ustedes deseen, del mes de enero más el mes de marzo más el mes de mayo. ¿Es claro para todos? Señor. Listo. Bajemos un momento acá donde dice promedio. Ahora, alguien me dijo, es que existe una función promedio, y efectivamente. Yo le voy a dar acá igual y voy a escribir promedio. Y de nuevo voy a seleccionar los conjuntos de datos de aquí hasta acá y le doy enter. Yo puedo completar. ¿Y cómo hice eso de nuevo? Igual, promedio, tabulo, selecciono los datos y le doy enter. Ahora quiero que miren lo siguiente. Seleccionen todos los datos. Resulta que aquí están expresados en un número entero. Pero alguien de casualidad, antes de seleccionarlos, parémonos por ejemplo aquí en la celda E33. Visualmente nos dice que es 5 y por dentro nos dice 48. Resulta que seleccionen los datos ahora sí. Aquí en la parte de arriba, en el apartado de número, existen unos símbolos con una flecha hacia la izquierda y con otra hacia la derecha. La que tiene flecha hacia la izquierda me dice aumentar decimales. Y la que tiene flecha hacia la derecha me dice disminuir decimales. Vamos a darle aumentar decimales, aquí donde estoy parado. Y vamos a volver a darle aumentar decimales. Ahora vamos a darle a disminuir decimales. ¿Y eso qué le va a permitir a ustedes? Resulta que si yo tenía, por ejemplo, acá 0 decimal, yo dije, bueno, el promedio de las notas de Juan es de 3, pero realmente el promedio de las notas de Juan era 3.5. Yo me le estaba robando ese punto 5, y a Luis me le estaba robando ese punto 4, y a Diana le estaba robando ese punto 1. Entonces, ahora, esta de acá se me fue ya hecha. Pero miremos lo siguiente.
nos dicen, saquemos el promedio de notas de la nota 1 y la nota 4. Al igual que la función suma, yo voy a llamar primero la función promedio y voy a tomar el valor de la nota 1 y le doy punto y coma y tomo el valor de la nota 4 y le doy enter. Si yo quiero ver esto con más decimales, me voy a donde dice aumentar decimales y me dice que eso es 3,8. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí, señor. Listo. Ahora miremos abajo. Resulta que aquí abajo vamos a empezar a ver el máximo y el mínimo. Resulta que hay una función que se llama igual max, que me va a devolver el valor máximo del rango que yo seleccione. En este caso me pide el valor máximo de enero, por lo cual yo voy a seleccionar todo el rango de enero y le doy enter. Comprobemos esto. ¿Qué número acá visualmente es más grande? 2390. Ajá, 2390, entonces esto sí está bien. Vamos a hacer el del todo el rango. Entonces yo le digo igual max, bueno, más, tabulo y selecciono todo el rango. Y le doy enter. Y ese es el dato mayor de toda esta selección. Ahora, en la parte de abajo, así como hay un máximo, hay un mínimo. Pero yo quiero que opera de la misma forma. Igual min, seleccione el mínimo de enero. Si yo les pregunto acá sin haberle dado resolver a la fórmula, ¿cuál es el mínimo de enero? Creo que va a ser como 1099. 1099. Vamos a ver qué nos dice la función min, 1099. Correcto. Ahora quiero que miren este que dice acá, el mínimo valor del cliente 3, 5 y 9. Al igual que las funciones que vimos allá arriba, yo le voy a dar igual, le digo min, tabular y selecciono todo el rango de datos del cliente 3, que son estos. Le digo punto y coma, todo el rango de datos del cliente 5. Le digo punto y coma, todo el rango de datos del cliente 9. Y cierro paréntesis. No le he dado resolver, pero ¿cuál es el valor que ustedes esperan que sea el mínimo de entre el cliente 3, 5 y 9? 1099 diría yo. 1099. Yo también digo lo mismo. Vamos a ver qué dice Excel. Enter. 1099. ¿Hasta ahí todo claro? Correcto. Listo. Vamos a tardarnos aquí solamente 2 minutos en esta última hoja que se llama función 2. ¿Ustedes se acuerdan de esto que está acá? Levanten la mano los que no se acuerden. Estaba también en la prueba diagnóstica. ¿Y qué es eso? Hay unas fórmulas que se llaman contar y contará, y por aquí nos colocan también un contar blanco. Todas cuentan, pero ¿qué cuentan? Resulta que contar, la función contar, me cuenta los tipos de datos de número, fecha, hora y porcentaje. Mientras que el de contará me cuenta todos los tipos de datos menos la celda vacía. Y el contar blanco es el más fácil, me cuenta solamente la celda vacía. Y entonces, resulta que aquí yo tengo una serie de tipos de datos. Miremoslo así visualmente. Si yo quiero contar números, ¿qué función utilizo? Contar. Contar. Entonces yo tengo este conjunto de datos. ¿Cuántos datos deberían aparecer? Miremos. 1. Este no es un número. 2.
Este no es un número. 3. Este es una hora que se considera como número. 4 entonces. Este de acá es un número. 5. Espacio vacío. Letra. Porcentaje me lo tiene que contar. 6. Letra, símbolo, no me lo cuenta. Aquí, una fecha, me lo cuenta porque es un número. 7. Y me va a contar 8, 9 y 10 porque estos también son números. Y yo le digo acá contar, le doy tabular y selecciono todo el rango y le doy enter y me dice que 10. Ahora, ¿contará qué me debe contar? Todo menos qué. Vacías. Todo menos las vacías. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18. ¿Cuántas vacías hay? 3. 18 menos 3. 13. 15. Enter. Efectivamente 15. Y si yo le digo contar blanco, que me cuenta las vacías, ¿cuánto me debe aparecer? 3. Deberían aparecer 3. 3. Y enter. Y hasta aquí les robé 3 minutos de más. ¿Pero alguna duda hasta el momento de esto? Esto lo retomamos un poquito en la próxima clase, para los que no les haya quedado muy claro. Yo tengo una pregunta rápida al respecto de esas funciones y cuál es el nombre que tienen en inglés. Como Count. yo te decía, Count y no, count. digamos, count sencilla, pero por ejemplo el count ok, count dot blank. Esas. Perfecto. Bueno muchachos, voy a tener acá la grabación